6 de noviembre. O sea, en poco más de 2 semanas. Jueves. Muy buenas tardes, bienvenidos a Divertimento. Les cuento que mi compañera Lavero está en Brasil. Mañana va a estar de vuelta con nosotros, nos va a traer muy buenas novedades. Pero yo estoy acompañado de un hombre muy importante en los 14 años de Radio Cero. Esta radio está de cumpleaños y por eso hoy día lunes tengo conmigo en el estudio a la voz de Radio Cero, la voz de HBO, la voz de tantos medios de comunicación en Latinoamérica. Me encuentro con Iván Losher. Iván, bienvenido por primera vez a Chile y a tu radio, a Radio Cero. Un millón, Rodrigo, sí, que coincidió que vine, ¿no? Para estos cumpleaños. De esos 14 años yo tengo 12 con Radio Cero. Exactamente, sí. Prácticamente toda la historia de Radio Cero. Prácticamente toda la historia. Y te encuentras en Chile porque te viniste a regalonear a tus hijos que quieren ver estos conciertos de rockeros japoneses, ¿no es cierto? Sí, tienen un concierto de un rockero llamado Miami. Entonces coincide que me dice, mira, vamos a Santiago. Así tú sabes que ya los hijos no piden permiso, ellos ordenan, ¿no? Claro. Entonces uno es lo que llaman un hombre IBM. No porque sea un hombre relacionado con la tecnología. ¿Sino qué? ¿Qué significa? Sino porque IBM hace tal diligencia, IBM a comprar tal cosa. Entonces, uno siempre termina siendo lo que llaman en Venezuela el muchacho demandado. De la IBM a hacer lo que yo te pido, sí, porque tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Cambió el rol ahí. Ajá, y ahora es IBM a llevar a Chile porque vamos a ver a Miami. Entonces vinimos para ver a este rockero japonés. Estamos muy agradecidos de estos rockeros japoneses porque estás por primera vez en Chile en la historia de Radio Cero. Como tú dices, llevas 12 de los 14 años de Radio Cero. Hablemos un poco de ti, Iván, porque mucha gente conoce tu voz a través de HBO, a través de Radio Cero, a través de Chilevisión también estás trabajando con ellos, ¿cierto? Hace algún tiempo. Haciendo, sí. Tú eres venezolano. Sí. Naciste en Venezuela. ¿Vives en Caracas? ¿Vives en Miami, donde se han ido muchos venezolanos? ¿Dónde vives hoy día? No, yo me mudé a Lima con mis hijos. ¿A Lima? Sí, por cuestiones de inseguridad. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 meses y medio. Caracas se volvió una ciudad, bueno, como muchísima gente lo sabe, una ciudad absolutamente insegura. Una violentísima. De las más inseguras, no solo del subcontinente nuestro, sino del mundo. Entonces ya era insostenible, mis hijos tienen 14 y 16 años, hubo que tomar una decisión porque están en ese momento en el cual van a querer empezar a salir, pues a salir con amigos, qué sé yo. Entonces mira, para vivir con el corazón, o sea, ya como un nudo en la garganta, es mejor mudarse de ciudad con todo el desarraigo que ello implica y nos mudamos a Lima. Y tú eres una figura pública en Venezuela, lo cual es un peligro adicional cuando se trata de secuestros, me imagino. Sí, porque la gente piensa que uno tiene como demasiado dinero, uno lo que tiene fundamentalmente es deudas, ¿no? Pero la gente piensa que tienes mucho dinero, entonces puede pasar cualquier cosa, porque amén de los asesinatos y de toda la violencia implícita en los robos, hay también como última modalidad muy frecuente los secuestros para pedir rescates. Amén de los secuestros expresos. O sea, en Venezuela se han ido inventando últimamente una cantidad de sutilezas que podrían parecer, bueno, un prodigio de imaginación si no fueran tan lamentables en el orden delictivo. Entonces tenemos toda clase de manifestaciones de secuestro, de robos, en fin. O sea, gracias al auspicio de Hugo Chávez te fuiste básicamente de Caracas a vivir a Lima. Sí, bueno, la ciudad durante muchos años previos a Chávez fue una ciudad muy peligrosa, pero últimamente se amplió el rango de peligrosidad, puesto que también da la impresión que desde las esferas del poder hay como una solvencia, ¿no? No es que, por supuesto, no es que desde las esferas del poder se incite a delinquir, no obstante, sí hay como una especie de permisividad de alguna manera, ¿no? Sí, o sea... Además, mientras le roben a los ricos y secuestren a los ricos, bueno, el pueblo, la culpa la tienen los ricos finalmente, sí, ¿no? Sí, o sea, Chávez creó esa muy terrible conciencia de clase que más bien ha sido un encono, una terrible situación de odio hacia las clases medias, que llaman en el argot, o sea, sintetizando a grosso modo, oligarcas, ¿no? Puede ser un oligarca, un multimillonario o uno que lo que hace es pagar la deuda. Entonces eso fue creando una separación tajante en la sociedad entre las personas que, para llamarlas con un eufemismo, podríamos citarlas como los desposeídos, o sea, las personas con menos entradas de dinero, y todos aquellos que pertenecen a la clase media hacia las clases altas.
Entonces es una sociedad tajantemente dividida en dos, con este enorme encono que siente la gente de bajos recursos, ¿no? Claro que no toda. Por supuesto. La voz que ustedes escuchan es justamente la de Iván Losher, la voz de Radio Cero, la voz de HBO está con nosotros en estos 14 años de Radio Cero. ¿Fuiste boxeador en alguna época de tu vida, Iván? Sí, bueno, yo fracasé en varios órdenes de la vida. Yo siempre digo en broma que yo terminé siendo locutor, que yo no quería ser locutor, pero ya no me quedaba más a dónde ir. No era tu vocación desde siempre. No, es en broma. Siempre quise ser locutor, pero como fui mecánico, vendedor de ropa íntima de damas, intenté ser boxeador y una Bueno, con esa voz debe ayudar mucho para vender ropa íntima, ¿no? No, hombre, no me compraban nada. Entonces, siempre digo que terminé por ser locutor, pero mentira, yo a los 14, 13 años ya quería ser locutor y yo creo que fue por un complejo. Mi padre era gerente general de los aparatos Philips holandeses. Mi padre era holandés, pero vivía en Venezuela, claro está. Entonces yo llamaba frecuentemente a mi padre, con quien no vivía, y en esa época en que las voces van como sedimentándose tal vez hacia un proceso de lograr al fin tu voz, o sea, en los años de la preadolescencia o adolescencia, cuando estás cambiando la voz, claro. Yo llamaba indefectiblemente, la secretaria de mi padre siempre me decía, un segundo, señorita. Entonces yo le decía, yo no soy ninguna señorita, yo soy su hijo. Entonces yo siempre digo, también en broma, que por un complejo de que esta señora siempre me llamaba señorita, yo quise ser locutor. Entonces yo le pedí a mi padre que me prestara, bueno, le pedí que me regalara, pero mi padre era un hombre muy frugal y no me regaló nada, sino me prestó un grabador. Entonces yo todos los días grababa programas imaginarios de música. Eso sería por el año 61, 62 más o menos. Estaban empezando los Beatles, sí, 62. Entonces yo ponía canciones y hacía un programa diario imaginario. Todavía con esta voz poco viril, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces un programa con una voz muy aflautada, que a mí me daba pena porque yo la oí y no me la reconocía. Y dije que yo cuando tuviera la edad pertinente iba a ser locutor. Y bueno, ciertamente cuando ya existía la posibilidad de hacerlo, logré entrar en una radio cuyo eslogan, y ciertamente lo cumplió, era la radio que cambió la radio otra vez. Era un poco cacofónico, pero era así, la radio que hizo gustar la radio otra vez, perdón. Correcto. Se llamaba Radio Capital, empezamos en el año 68, año que por demás fue muy relevante porque fue un año de enorme irreverencia juvenil en muchas partes del mundo. A nivel mundial, claro. Claro, o sea, lo más significativo fue el Mayo francés, pero hubo muchísimos movimientos en muchas partes de los jóvenes, o politizados o no politizados, pero en todo caso fue un año muy alegórico. Interesantísimo para estar en radio, en un medio de comunicación, hablando y comunicando. Claro, entonces nosotros empezamos con una enorme dosis de irreverencia, poniendo lo que nadie ponía por entonces en las radios, lo llamado underground, que era Jimi Hendrix, Pink Floyd, estaba comenzando el Zeppelin en el 69. Entonces le fuimos dando al público juvenil de Venezuela, específicamente de Caracas, aquello que no se difundía a través de las radios convencionales. Era la radio alternativa de Caracas. Claro, entonces como éramos no locutores, sino también éramos jóvenes que participábamos del Eran comunicadores finalmente. Claro, sí, pero no comunicadores en el sentido profesional del término, sino que éramos unos muchachos más que sencillamente íbamos a hacer nuestros programas como si alguien te visitara en tu casa y tú dices, pero mira, oye esto, así como las visitas, sí, claro. Cuando tú consigues varios discos, invitas a unos amigos y van a tu casa y tú le dices, no, pero óyeme esto ahora, ¿no? Entonces le das una enorme revelación, que entonces se podían dar revelaciones de música porque llegaba si acaso un disco, o sea, ponte tú, el primer disco del Zeppelin llegó y era una cosa muy significativa. Hoy en día lo bajas de internet incluso antes que salga al mercado. Tener el disco en ese momento ya era algo impresionante. Claro, te crea un estatus de inmediato, ¿no? Iván tiene el último disco de Led Zeppelin, no puede ser. O sea, esos vínculos que se creaban ya no se corresponden con este espíritu de los tiempos. Antes tú, por ejemplo, para pasar noticias, yo siempre he tenido fundamentalmente noticieros musicales, pero fíjate que mis noticias siempre iban rezagadas, 2 o 3 semanas, porque o yo las bajaba, las leía de Billboard, esta llamada Biblia de la música. Correcto. Y ya cuando salían publicadas en Billboard ya tenían 1 o 2 semanas de atraso en cuanto a hecho noticioso, y cuando llegaban a Venezuela tenían una semana más. Entonces siempre era atractivo
porque había un desconocimiento absoluto de todo este nuevo mundo, ¿no? De la música, o sea, quién era, por ejemplo, Jim Capaldi, el baterista del grupo Traffic, qué sé yo. Entonces fuimos dando cuenta de aquel movimiento de los años 60 en la música y nos hicimos muy famosos, pero muy famosos. En ocasiones esta radio que te digo, Radio Capital, tenía... La radio que cambió la radio. Sí, la radio que hizo gustar la radio hizo otra gustar vez. la radio, claro. Tenía más rating que la televisión. Había horas específicas de esta radio. A ese nivel. Sí, porque fue un fenómeno de masa. Prácticamente. Iván, ¿pero tu voz fue solamente una herencia genética o fue un entrenamiento que te llevó a tener la voz que lograste tener y que te empezó a hacer No, eso famoso? es un cuento muy divertido. Yo vi una vez una dama en una comercial de la televisión y finalmente, para hacerte el cuento corto, yo conocí a la dama. ¿Te gustó? Me deslumbró. Ajá. Bueno, para hacerlo más corto aún, a la postre fuimos una noche a mi casa y fuimos novios, pues, ¿no? Y yo grababa al día siguiente un programa y como amanecimos yo me la llevé a la radio para que me viera grabar. Una noche muy intensa. No, una noche muy intensa. Preciosa noche. Sí, entonces la siento yo a ella en el control y me meto a grabar. Yo tenía 1 año y medio en radio aproximadamente. Y salgo del control todo ufanado, o sea, la estrella, jaja, ¿qué te pasa? Entonces ella me dice, ¿a ti no te da pena hablar en radio? No. Y yo le digo... Pena que para usted significa vergüenza, ¿no? Claro. ¿No te da vergüenza hablar en radio? Le digo, no, nena, ya yo el miedo microfónico lo superé. Entonces ella se me queda viendo y me dice, no, que si no te da vergüenza siendo tan malo hablar en radio. ¿Qué? ¿Cómo que tan malo? Entonces me educó la voz. ¿Esto fue antes de los besitos o después de los besitos? Eso fue después de los primeros besitos. Ah, perfecto. Después seguimos dándonos besitos 3 años, que vivimos 3 años maravillosos. Entonces ella me grababa los programas y me hacía llevar a cabo ejercicios, media hora diaria de ejercicio de vocalización, lectura, qué sé yo. Yo hablaba por la nariz cuando empecé. Era muy raro. Un sonido muy nasal. Sí, muy nasal y no tenía la voz que logré tener. ¿Puedes después. imitar el sonido que tenías en esa época o no? No, sí me aprieto la nariz, pero me da pena. Sí, por supuesto, no es la idea. Sí. Entonces me enseñó que la voz era un instrumento, como tal se podía perfeccionar. Y comencé a hacer ejercicio. Entonces empecé a respetar el oficio de locutor. Ya no solamente iba a poner música en la radio, música que yo quería compartir con la gente que nos escuchaba, sino que también quería ser locutor, o sea, con toda la enorme dosis de respeto hacia la profesión. Por supuesto. Y entonces comencé precisamente ya entonces a considerarme a mí mismo como un comunicador y a la vez un locutor. Pero eso no significa que alguien que se entrene tal como tú quede con esa voz. Ahí hay también una cosa genética, que en el fondo es tu voz con la que tú naciste, más el entrenamiento es la voz de Iván Losher. Claro, evidentemente tienes una voz que es una voz, como dice por ahí una marca con la que trabajaste, la voz de Iván Losher es como un logo. Facilita el posicionamiento y la labor de recordación. Eso lo dijo Santos Michelena, el vicepresidente de marketing del Banco Mercantil. Ah, sí, sí. O sea, imagínate, una voz que es un logo. Llegar a eso, evidentemente no cualquiera entrenando lo puede hacer. Seamos honestos, digamos, ¿no? Bueno, como me dijo una vez alguien, mire, bueno, Winston Churchill se tomaba 2 botellas de whisky al día y ganó una Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero no el que se tome 2 botellas va a ganar una guerra mundial, El ¿no? tema es que si tú no te hubieras entrenado, no habrías llegado a tener... O sea, claro. tenemos que agradecerle mucho a esta chica que fue importante en tu vida, además. Porque me lo tomé en serio, o sea, si yo que no tenía profesión iba a tener esta que era mi pasión existencial y hay que ver el enorme privilegio que es para uno convertir la pasión en oficio. Entonces yo fui agradecido que me dieron una oportunidad de convertir mi pasión en mi trabajo y me lo tomé en serio. Entonces, desde entonces, hace 41 años, no solamente vivo de eso, sino que vivo y voy a hacer mi programa diario. Yo trabajo 2 horas al día con la pasión con la que empecé. Ese programa que está en la radio en Venezuela, ¿no es cierto? Sí. Ahora lo haces desde Lima y lo mandas en el fondo por internet. Sí, no, lo hago por un aparato llamado Comrex. Ok. Que es un aparato que te permite ir o por vía telefónica o por internet y sales al aire como si estuvieras allá en la cabina. Lo haces desde tu propia casa, tienes tu propio estudio o pequeño locutorio ahí en tu casa. Claro, me falta lo que es uno de los síntomas más sabrosos de la radio. Yo siempre digo que la radio es como un jardín de infancia, ¿no? Porque vamos envejeciendo y parecemos niños. La radio es un sitio donde la gente va a divertirse y, entre otras cosas, sale al aire. Claro. Y los ingenieros de sonido te sacan al aire, ponen la música y todo. Pero es como un jardín de infancia porque predomina lo lúdico, el factor juego, ¿no? Por encima de otra cosa.
nadie en radio que yo haya conocido se toma el asunto en serio. La gente es muy distendida en la radio, muy informal, y por lo regular son al aire como son en persona. O sea, hay una transparencia. No hay caretas en la radio a diferencia de la televisión. No, por supuesto. Entonces hay esa transparencia de la personalidad que sale al aire, y a mí me encanta eso de la radio, ¿no? Y te apasionas con la radio y nunca puedes dejar de hacerla. Me impresionó el dato que salía en tu página web, Iván, que es ivanloscher.net, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí. En ivanloscher.net, se pronuncia Iván Loscher, dice que has grabado más de 20.000 comerciales en tu carrera. Es una cifra bastante impresionante, ¿no? Cuando hicimos ese conteo, eso fue hace como 5 o 6 años, pero no sé si son, por ejemplo, podría considerar lo que hago para Radio Cero, que no son comerciales necesariamente, podría considerar que son como comerciales, posicionamiento de una marca determinada, que es Radio Cero, no tiene que ser una marca comercial de un producto vendible. Pero, por ejemplo, si grabas 10 al día, estás grabando un promedio, si sacas sábado y domingo, de 3.000 al año, más o menos, ¿no? Y por lo regular hay días que grabas más de 10. Y tú estás en varias radios en Latinoamérica, incluso en Chile, claro, en Santiago y en las regiones que está Radio Cero, estás con Radio Cero, pero estás en algunas radios de provincia. Sí, también. Estás en Chilevisión y también estás en varias radios de Latinoamérica. Sí. ¿En cuántos países, Iván? Bueno, salvo Centroamérica, en Panamá estoy en República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, cosas en Perú, Chile, Paraguay, no tengo nada en Bolivia, tengo en Uruguay y tengo en Argentina. ¿Y en HBO desde cuándo estás? Porque desde que lo hicieron en el año 91. Desde que se llamaba HBO Le. HBO y después se transforma en HBO normal, digamos, sin un apellido. Yo creo que ese es un momento en que tu carrera se transforma en algo mucho más internacional aún de lo que era, ¿no? O sea, pasas a ser alguien que era un venezolano quizás muy exitoso en ciertos países a ser un tipo exitoso a nivel latinoamericano o iberoamericano. No, antes de HBO no existía nada latinoamericano. O sea, yo no había trabajado para ningún país. Incluso toda tu carrera internacional parte después de HBO. De HBO. Perfecto. Estaba recordando con Jorge Méndez que las primeras grabaciones que yo hice para acá, para Radio Cero. Estamos hablando del director de Radio Cero. Radio Cero, sí. Yo las mandaba en DAT. DAT es un sistema de grabación, Digital Audio Tape, una cinta de grabación. Yo la ponía en Federal Express o cualquier otro servicio internacional, y eso iba primero creo que a Tennessee en los Estados Unidos y después venía a Radio Cero y tardaban 5 días las grabaciones. Claro. Luego, por supuesto, salió esta magia tecnológica que se llama Internet y, por supuesto, Jorge me manda un texto y a la hora y media lo puede tener grabado aquí en Radio Cero. Entonces se dio esa coincidencia azarosa entre la constitución de HBO como el primer canal para toda América Latina, merced también a la fusión de la tecnología en su momento histórico. 6, 7 años después del año 91, ya tú podías, merced a los MP3 y todos los sistemas de comunicación de Internet, hacer este tipo de labor, ¿no? Grabar algo en Venezuela, ponerlo aquí en Chile y viceversa, hacerlo para cualquier parte del mundo. La banda ancha permitió mejorar las grabaciones, todo eso. Entonces fue una coincidencia histórica lo que a la postre te ha llevado a este singular y por supuesto inimaginable momento de la vida en el que me he encontrado de un tiempo a esta parte, porque la primera vez que yo hablé, y me tocó en suerte ser el primer locutor que hablaba para toda América Latina, en el 91 con HBO, que fue el primer canal a su vez para toda esta región, yo no sabía lo que estaba pasando. Me decían, estás en toda América Latina. Pero claro, la dimensión que se me decía era muy abstracta. Correcto. O sea, no sabía de la trascendencia que podía tener esto. ¿Cuándo ¿no? pudiste comprobarlo en terreno? Cuando empecé... Tangibilizarlo. Sí, empecé, por ejemplo, a recibir información de que me estaban buscando de determinados países porque pensaban que HBO quedaba en Miami. Entonces, correcto, lograban dar con HBO en Miami preguntando por el locutor No, el locutor vive en Venezuela, es así. Y comenzó a abrirse un marco referencial de trabajo. O sea, tu carrera explotó. Claro, claramente. Y en Chile fundamentalmente explotó por Radio Cero. O sea, mis primeros trabajos realmente significativos y constantes fueron con Radio Cero. Y de ahí en adelante, incluso mucha gente, cosa que me honra, me asume como chileno, ¿no?
Sí, hay mucha gente que cree que eres chileno, efectivamente. Sí. Entonces, y para el país al que más trabajo es para Chile. Yo a la postre he logrado trabajar más que para Venezuela, para Chile, ¿no? Porque hay un enorme profesionalismo en Chile, hay una enorme responsabilidad social en los trabajos que se hacen, no solamente en el trabajo que pueden hacer las radios en Chile, sino también en los clientes. Por ejemplo, yo venía comentando con Jorge Méndez, director de Radio Cero, que la calidad de los trabajos publicitarios que se están haciendo en algunos países, lamentablemente, entre ellos el mío, no es Venezuela. No es de la calidad que se hacía hace unos años. En Venezuela ha habido una fuga de talentos terrible, porque, bueno, la situación del país... Sí, la explica sola. Sí. ¿Cuántos venezolanos están viviendo hoy día en Miami? Esas cifras Muchísimo, son astronómicas. Y en España. Claro. Y entonces han usado, por ejemplo, algunas señales, como la de HBO, entre tantas, como un leitmotiv para hacer un currículum. Entonces se van con una pasantía de 6 meses en HBO o en Cinemax o cualquier otro canal y de inmediato consiguen trabajo, porque realmente HBO fue la escuela, o ha sido, mejor dicho, la escuela de todos estos canales latinoamericanos, ¿no? Claro, no se puede decir que es la única, pero fue la escuela primigenia. De ahí fueron surgiendo otros canales que a su vez eran como del mismo grupo, History, y Entertainment, sí, hay una cantidad de otros canales. Entonces, fue usado como base de operaciones para crear toda una generación de productores de algo tan novedoso como era esto de transmitir para toda América Latina. Porque fíjate, Guillermo, hay Rodrigo, perdón. Hay algo muy significativo, que es las distintas estéticas. Esto te va a parecer un poco raro lo que voy a decir. Chile es un país con el que yo me siento absolutamente confortable, porque tiene una estética a la que yo me acostumbré cuando empecé en estos menesteres, que te digo que se hacía muy buena publicidad en Venezuela, ¿no? Pero hay otros países donde las cosas cambian, ¿tú ves? Entonces yo muy confortablemente trabajo para Chile sin tener duda alguna de lo que debo hacer. Correcto. Los patrones están claros. Claro, pero hay otros países donde no es tan fácil. Porque, ¿qué sucede? Si tú trabajas para una radio latina, o sea, quiero decir popular, que pone reggaetón, esto y lo otro, en República Dominicana, como es el caso de la que trabajo allá en la isla, es muy distinta la estética de lo que tengo que hacer a lo que hago con Radio Cero. Por supuesto. ¿Tú ves? Y a su vez, esta difiere, por ejemplo, de algo que lo que hago de latino baladista para una cadena en Colombia. Entonces son distintas manifestaciones de una manera de decir las cosas, ¿no? Entonces, yo me siento muy confortable con Radio Cero, con la estética de Radio Cero, porque es la estética que yo siempre he venido haciendo como labor, pero cuando tengo que extrapolar mi forma de trabajar para hacer esta radio de reggaetón en República Dominicana, tienes que desdoblarte. Tú ves, profesionalmente. No aquí sé si me explico. Aquí te desdoblas mucho menos. Aquí eres mucho más tú con tu sintonía y tus temas. Claro. Bueno, tú tuviste el programa Scratch en Radio Cero hace algunos años también. Claro, y nunca hubo, por ejemplo, ninguna regrabación de algo que quedara mal porque no se adaptaba a la estética. Además, la estética y la ética son temas que interesan a un filósofo, y tú estudiaste filosofía. Por lo Sí. tanto, ahí también hay un vínculo, ¿no? Sí. Esa fue tu carrera universitaria. Sí, bueno, yo no la terminé, porque la filosofía puede ser muy aburrida. Yo estudiaba filosofía y cuando iba a la casa a hacer tareas y eso que estudiaba en la escuela, oía salsa. Era la época en que yo oía mucha salsa, en los años 70, ¿no? Entonces tú podías leer un filósofo tan pesado como Schopenhauer y tener a Héctor Lavoe de fondo. Entonces no te tomaba a Schopenhauer tan en serio, porque claro, cuando tú vives en un país con tantas palmeras, con sol tropical y con mujeres exóticas, no te puedes tomar en serio a Schopenhauer. ¿Cuánto duraste en filosofía, Iván? 2 años. Pero influyó, yo creo, porque has escrito muchos libros también. Sí, pero desde esa perspectiva, o sea, tal vez lo que tiene de bueno, ya la filosofía como tal, tan hermética, ¿no? Sí, o críptica. eso me parece que no responde a nada. Hoy en día, filosofía es
una variedad de perspectivas que dan cuenta del fenómeno humano. Eso puede ser desde la etología, que es la ciencia que se ocupa del comportamiento animal, hasta, qué sé yo, la psicología social. O el uso de las redes sociales puede ser un tema que hoy día interesa a la filosofía. Claro. Tu último libro es Dilemas del Presente, sí, donde entrevistaste a varias personas muy interesantes como Joel Lee Anderson, gran periodista, a Axel Capriles, un psicólogo, a gente, digamos, de distintas áreas. Tú conversas con ellos y llevas esas conversaciones a tu libro. Sí. En total, ¿cuántos libros has escrito, Iván? Creo que ese es el 9º. Mira. Eso hay muy poca, hay mucha gente que no sabe que Iván Locher, gran voz, digamos, es además también un escritor, un hombre de letras. Bueno, yo no lo llamaría escritor, sino un cronista o un hombre que lleva temas a lo impreso. Sí, porque me interesaba. En Venezuela resulta que últimamente el discurso generalizado se centra en torno al problema Chávez. Claro. Entonces, la gente que debería dar cuenta del epifenómeno humano, que es el venezolano, más allá de la diatriba de si Chávez tiene razón o no tiene razón, está enfocada en esta discusión perenne del venezolano 24 horas al día. Entonces, yo creo que hay que dar cuenta del fenómeno humano general, del hombre presente, que está atravesando por una cantidad de cambios arrolladoramente vertiginosos. Así es, y exponenciales. Claro. Entonces, en Venezuela no se piensa eso. Entonces yo tomé varias personas que yo creía que podían ser interesantes para conversar con ellos acerca del sujeto contemporáneo, el sujeto de unos 10 años a esta parte, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede en la mentalidad de un niño cuando vive jugando con los juegos electrónicos, qué sé yo? Entonces, narro ahí parte de lo que yo he leído y parte de mi experiencia personal. Por ejemplo, mi hijo aprendió inglés jugando videojuegos. Claro. Hay una agilidad mental, no solo la psicomotriz, que le da la propia agudeza de ver la imagen y mover los dedos, sino también el desentrañar el drama argumental, por ejemplo, de los juegos, porque hay algo implícito en eso que te agiliza la imaginación. Es un cambio de paradigma entre lo que le pasa hoy día a la gente de menos de 20 años con lo que nos pasa a los cuarentones o a los cincuentones. Otro mundo. Claro, cuando yo estaba pequeño, por ejemplo, las series de televisión eran El Llanero Solitario, qué sé yo, series absolutamente maniqueístas, el bien y el mal. Claro. ¿No? O sea, hay que ver la complejidad argumental de Los Simpson, por ejemplo, en comparación con lo que yo veía cuando estaba pequeño. Que si lo llevamos al término de los cartoons, eran, qué sé yo, Tom y Jerry, algo tan estúpido como Tom y Jerry, con la complejidad de South Park o de South Park, o Family Guy o de Los Simpsons, ¿no? Entonces, esa agudeza mental que yo veo en mis hijos, lo veo en toda la generación de mis hijos, que repito que tienen 14 y 16 años. Entonces, indudablemente que el hombre contemporáneo, tomado desde esa perspectiva de los 14 años, por ejemplo, está pasando por una cantidad de procesos de agudización, para bien o para mal, de toda su existencia. Ok, vamos a tratar de desentrañar, y por eso le pongo dilemas del presente, vamos a tratar de desentrañar qué está pasando con el hombre contemporáneo. Entonces, con John Lee Anderson, que es un reportero de guerra extraordinario, norteamericano, estuve hablando del problema de la información, cómo se trabaja la información en los Estados Unidos, partiendo de la invasión a Irak, donde él se quedó 3 años. Así es. Luego de la invasión a Irak. O sea, ¿por qué nosotros no vimos esa guerra? ¿Por qué no vimos el sufrimiento de los iraquíes, que los mataron ciertamente? ¿Por qué no vimos la estupidez, perdóname la expresión, del presidente Bush? ¿Por qué no se censuró? ¿Por qué no se enjuició a Bush, que le mintió al mundo diciendo que había armas nucleares ahí? ¿Qué significó en términos mundiales, no solamente en su significación específica para los Estados Unidos, la invasión a Irak? Entonces estuvimos hablando de eso y de la información hoy en día, el fenómeno informativo que vivimos atravesados del fenómeno informativo a nivel mundial, ¿no? Iván, ahora que estás viviendo en Lima, esperemos que vengas mucho más seguido a Chile. Quiero despedirte y en nombre de Radio Cero rendirte este homenaje en estos 14 años de Radio Cero, historia de la cual tú has sido parte absolutamente importante. Ha sido un honor tenerte aquí en el locutorio de Radio Cero y en el programa Divertimento. Muchísimas gracias por estar acá y de verdad un gusto. No, y si me permites una última anécdota, me acabo finalmente de enterar que tu apellido no es Wendelman, porque en las grabaciones, me perdonan la anécdota,
como yo nunca le pregunté a Jorge Méndez, mira, esto es Gendelman o Wendelman, entonces yo mandaba cada toma con las dos posibilidades. Las dos opciones. Sí, divertimento con Rodrigo Gendelman o divertimento con Rodrigo Wendelman. Ahora ya no te olvidas más, ¿no es cierto? Ya sé cómo es. Iván Loscher, un gusto haberte tenido en Divertimento. Rodrigo, Vamos gracias. al corte y ya vuelve Divertimento en Radio Cero.